Espero que estén bien. Seguimos con los temas que aparecen en el programa. Estaríamos dándole inicio a la tercera unidad. Ahí nos propondremos reflexionar sobre el concepto de humanidad, ¿no? La filosofía y el problema de la humanidad se llama esta unidad. Bueno, este video tiene la intención de comenzar con una corriente de pensamiento, una corriente filosófica que puso en tensión este concepto de humanidad que iremos pensando. Estoy hablando del existencialismo. Ustedes tendrán para leer este pequeño texto, introducción al existencialismo, de Vicente Fatone, que de alguna manera nos va a permitir allanar el terreno para poder comprender esta corriente de pensamiento que surge ahí en el siglo XIX y fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, con una impronta bastante particular. Recordar las guerras en Europa es un pensamiento de entreguerra y es un pensamiento que circula a lo largo de todo ese periodo en Europa de crisis, fundamentalmente una crisis humanitaria y una crisis del individuo, producto de todos los desastres que habían surgido, no solamente la cantidad de muertes y la devastación económica, sino también esta muerte masiva, ¿no? Este aniquilamiento de sectores sociales, étnicos y raciales que de alguna manera ponen en tensión no solamente al ser humano, sino que también ponen en discusión toda la filosofía, ¿no? La filosofía que venía hasta este momento. Es una corriente filosófica que principalmente pone el centro de atención en la persona, ¿no? Es una filosofía de primera persona. Es una filosofía que acontece principalmente en contraposición con cualquier tipo de filosofía abstracta, ¿no? Que supone establecer en el pensamiento o por fuera de la corporalidad, de los sufrimientos, de los dolores, cualquier esencialidad, encuentra la esencia más allá del cuerpo, ¿no? El existencialismo va a revalorizar este aspecto clave del ser humano, que es el existir, y el existir implica unos modos de vida que toda la corriente existencialista va a desarrollar. Existen muchos pensadores dentro de la corriente existencialista, desde su surgimiento con Søren Kierkegaard hasta la finalidad con Jean-Paul Sartre, pasando por Nietzsche, Heidegger. Bueno, hay muchos, ¿no? Bueno, lo que ustedes se van a encontrar en este libro de Fatone es un repaso sobre algunos de estos autores, ¿no? Que de alguna manera presentan una tensión contra esa filosofía esencialista, ¿no? Esa filosofía que supone que hay una esencia inmutable que no se modifica y que permanece para siempre, ¿no? Si uno tuviese que definirse, uno podría decir, bueno, hay una esencia en nosotros, ¿no? Una esencia que no cambia nunca. Bueno, el existencialismo plantea la idea de que hay una existencia que antecede, que precede a la esencia, ¿no? Esto que los existencialistas van a llamar como existenciales, ¿no? Existe algo que es anterior a la esencia, ¿no? O sea, de alguna manera el existencialismo se propone responder a la pregunta ¿qué es el ser?, ¿no? ¿Qué es lo que somos?, ¿no? Sin partir de conceptos puros, abstractos, ¿no? Sino que se parte de lo concreto, del ser concreto, principalmente de los seres humanos que nos preguntamos por lo que somos, los que nos preguntamos por el ser, ¿no? La existencia humana, de alguna manera, para el existencialismo, para una parte del existencialismo, precede a la esencia humana, ¿no? Primero existimos, no es que venimos condicionados de alguna manera por una esencia, ¿no? Entonces, la existencia, de alguna manera, al no estar determinada por esa esencia, al no estar determinada por una realidad, el existir no es más que
posibilidad, ¿no? Hay una posibilidad de muchas formas de existencia, ¿no? El hombre es una posibilidad. Que sea una posibilidad es que por medio de sus elecciones, por medio de sus decisiones se va haciendo, ¿no? Se va conformando, ¿no? No está cerrado y inmóvil, ¿no? Sino que las posibilidades le van permitiendo que esté en un carácter de apertura, ¿no? Y en ese carácter de apertura significa que en cada instante de su existir se va eligiendo, ¿no? Va eligiendo la posibilidad que se nos va presentando, ¿no? Por eso para el existencialismo el ser humano de alguna manera es un proyecto, ¿no? Estamos arrojados, ¿no? Estamos determinados por esa posibilidad y de tener que elegir, y por lo tanto estamos proyectando, ¿no? Somos seres que estamos todo el tiempo avanzando hacia adelante. Entonces, este carácter de existir de manera abierta significa de que no estamos totalmente definidos, de que somos incompletos, ¿no? Y que somos excéntricos, ¿no? Existir significa de alguna manera esa expresión del excentricismo, ¿no? Ser excéntrico significa no tener un centro, ¿no? Recordar que la filosofía esencialista, ya sea si la esencia la encuentro en el pensamiento, ya sea si la esencia la encuentro en la experiencia, etcétera, hay un lugar, hay un punto de apoyo, ¿no? Nosotros habíamos visto el pensamiento de Nietzsche donde ya no hay fundamento en el fondo, ¿no? Bueno, el existencialismo viene de alguna manera a sumarse a esta teoría, ¿no? Que seamos excéntricos significa que no tengamos un centro disponible, por lo tanto estamos todo el tiempo buscándonos, ¿no? Recordar el momento, la circunstancia en el que está pasando principalmente Europa en estos momentos. Creo que viene muy atinado el pensamiento existencialista hoy en día en esta pandemia para poder pensar esta cuestión de la existencia, ¿no? Entonces, existir de alguna manera no solamente implica estar abierto, sino también que implica tener un cuidado por nuestra propia existencia, ¿no? Heidegger va a plantear esto, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El cuidado del ser, ¿no? El cuidado del ser es darse la posibilidad de la elección, ¿no? Una elección que siempre sucede en un mundo, ¿no? Porque estamos caídos, estamos arrojados, ¿no? La existencia humana sin haberla decidido implica estar arrojado en un mundo dado, determinado, simbólico, con un sentido ya prefijado, ¿no? Entonces, el hecho de estar arrojados en el mundo implica que ese mundo, en ese mundo es donde se dan o no se dan las posibilidades, ¿no? Entonces, también para el existencialismo, sumado a que estamos abiertos, a que tenemos que al cuidado que implica existir y el hecho de existir en el mundo, también implica de que somos existentes temporales. ¿Qué significa esto? Que dentro de esas posibilidades que implica elegir está la posibilidad de la muerte, ¿no? La muerte como una posibilidad que imposibilita todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, ¿no? Esto del ser finito, del ser tiempo, ¿no? Somos tiempo, estamos de una manera finitos en el mundo, ¿no? Nos vamos a morir en definitiva. Y eso implica de que habitamos una temporalidad tripartita, en esas triparticiones del tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Todo funciona de manera relacionada, ¿no? El presente se sustenta en un pasado que lo traslada, que lo lleva hacia una fuerza hacia atrás y un futuro que lo está proyectando hacia adelante, ¿no? Entonces, existir de alguna manera, esto lo va a plantear uno de los existencialistas franceses como es Jean-Paul Sartre, existir implica la posibilidad de elegir, y la elección tiene que ver con la libertad. Entonces, esta condena permanente de estar libre, no hay una condena en la libertad. Pero ¿qué pasa con la libertad? La libertad no es para Sartre una
posibilidad meramente de elección, o sea, hacer lo que quiera. No es que la libertad es no tener interferencia, sino que la libertad implica la posibilidad de elegir, pero también hay una responsabilidad, conlleva una responsabilidad al elegir, ¿no? Una responsabilidad significa responder de los actos que uno elige, ¿no? Entonces, existir de alguna manera implica también convivir en ese mundo, en un mundo que hay símbolos, pero en un mundo también que están los otros, ¿no? La responsabilidad tiene que ver porque cada acción que uno realice está el otro en el medio, el otro, digo, las demás personas humanas. Entonces, el existencialismo, que de alguna manera viene a plantear esta idea que pone el existente, que pone la corporalidad humana, ya no hay una esencia que determine, que prefije de alguna manera cuál va a ser los modos que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Por una esencia de amo, una esencia de esclavo, como había en algún momento, ¿no? Sino que acá las condiciones existenciales, las condiciones del momento van a ser las posibilidades en el cual van a permitir que la existencia comience a desarrollarse, ¿no? Entonces, el existente de alguna manera es el que sufre, el existente de alguna manera es el que se emociona, el existente de alguna manera es el que tiene estado de ánimos, el existente es el que proyecta su vida y tiene proyectos en cada decisión, no es solamente un ser meramente pensante, ¿no? Y bueno, para finalizar este breve recoto de lo que es el existencialismo, lo que es este libro, Fatón, Introducción al Existencialismo, quiero cerrar con una frase de Jean-Paul Sartre que es muy interesante, que nos va a permitir poder seguir pensando estas cuestiones, ¿no? Cuando plantea la idea de que uno es lo que hace con lo que hicieron de nosotros. Bueno, les mando un saludo.